nuestro Dios, hermanos. Nuevamente tenemos la bendición de oír la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para que seamos oidores y hacedores de su santa palabra. Oramos, hermanos. Bendito Señor. Sí, Señor, invocamos tu poderosa presencia, Padre Santísimo, para rogarte, suplicarte, Señor, que nos des un corazón sabio, un corazón entendido, Señor, para escuchar tu palabra, para oír tu palabra, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Es tu palabra bendita, Señor. Es una bendición para nosotros tener este conocimiento, escuchar tu palabra, alimentar nuestro espíritu, Señor, con tu bendita palabra, el pan del cielo, Señor, que nutre nuestro espíritu, Señor, porque así es tu voluntad, Señor, que con tu palabra, Señor, crezcamos en nuestra vida espiritual para la gloria de tu nombre. Señor bendito, danos tu bendición, danos tu ayuda. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido todo para la gloria tuya. Amén. Bendito Dios, amados hermanos, bendito el Señor. Le damos gracias porque hasta aquí tenemos la vida. Y tenemos abundantes bendiciones por su infinita misericordia. Y vamos a leer en la palabra de Dios en Hebreos 5, 8 y 9. Y también después leemos en Filipenses 2, 8. Hebreos 5, 7 y 9. Perdón, 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por favor, una vez más, ¿sí? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado por el sufrimiento, hermanos, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito Dios. Sí. Ahora leemos en Filipenses 2:8. Aleluya. Dice así, esta palabra santa, bendita. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leer ahora, hermanos, en Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:21, perdón. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 21. Dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, bendito Dios, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fue perfecto. No hubo engaño en su boca, no hubo pecado en el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, nuestro tema, hermanos, dice el Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Padeció, y por lo que padeció sufrió, y por lo que sufrió aprendió obediencia. Aleluya. Nuestro tema, obediencia. Bendito Dios. La obediencia es oír la palabra de Dios y actuar conforme a ella. La obediencia es oír la palabra de Dios y actuar conforme a ella, a la enseñanza de la sana doctrina, la palabra de Dios. Obedecer, oír. Debemos de oír y obedecer con actitud de sumisión delante de nuestro Padre Santo,
porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Obedecer quiere decir confiar. Si obedecemos es porque estamos confiando en la palabra de Dios, en su sana doctrina, en su bendita enseñanza. Él no quiere más que Él nos proporciona todo el bien posible por su grande amor. La obediencia es fe, es confiar. La respuesta de la obediencia de un redimido fiel a la palabra de Dios se caracteriza por la fe y la confianza. La obediencia de un redimido fiel se caracteriza por la fe y la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Sí, habrá quien dude, pero nosotros que tenemos su Espíritu Santo por su misericordia, entendemos que la palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu y podemos confiar. Dice en los evangelios que cuando nuestros hijos nos piden pan, no les vamos a dar una piedra. Cuando nos piden un pescado, no les vamos a dar una víbora. Todo lo contrario, hermanos, amamos a nuestros hijos. Y si nosotros como humanos tenemos esos sentimientos, mayormente nuestro Padre Celestial, Él procura todo el bien posible para nosotros. Por eso debemos saciarnos con la palabra de Dios, hermanos. Leerla. ¿Cuántas veces se disponga? Siempre va a encontrar palabra viva, palabra de bendición, palabra de perdón, palabra de salvación. Las palabras de Dios son promesas eternas. Bendito Dios. Entonces, por esa razón, hermanos, porque la palabra tenemos que tener fe y confianza, por esa razón, oír realmente la palabra de Dios es sinónimo de obediencia, Oír la palabra de Dios con atención es sinónimo de obediencia. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, en Éxodo 19:5. Aleluya. Éxodo 19:5 dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Está hablando el Dios omnipotente, el Dios viviente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya, bendito Dios. Y dice en 2 de Pedro 2:9, ya sabemos esa palabra tan hermosa, tan bonita que tenemos, tan edificante, como dice. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Tenemos que obedecer la palabra de Dios, hermanos, siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque es para nuestro beneficio. Nuestro Padre es un Padre amoroso y nunca va a hacer una cosa para dañarnos. Y si algo sale mal,
es por nuestra desobediencia, no por nuestro Padre eterno. Aleluya. La desobediencia surge de un corazón malvado, perverso, de un corazón vacío, de un corazón que se opone a la voluntad de Dios. Por eso nosotros, nuestro objetivo es poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Nunca, nunca Dios nos va a dañar. Reitero, si algo sale mal, no es por nuestro Dios Santísimo, sino por nuestra desobediencia. Un corazón vacío, no está nutrido con la palabra de Dios, se oponen. Hay que, conociendo a la palabra de Dios, se opone a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Debemos de ser obedientes. Y tratar a nuestros líderes de la iglesia con gozo, sí, con gozo, hermanos. La palabra de Dios debe de ser obedecida, sin murmuraciones. No oponernos a la voluntad de Dios. Él quita reyes y pone reyes, y la palabra de Dios nos recomienda que seamos atentos con los líderes de la iglesia. Los líderes los puso Dios, hermano, no es por votación, no es por simpatía, no. Todo dentro de la iglesia, dentro de los redimidos, es por la voluntad de Dios. No nos opongamos a los líderes, a los pastores, a los dirigentes de la iglesia. Dios los puso. Y si algo sale mal en ellos, si algo hacen mal, pues ellos van a dar cuenta. No nosotros. No los juzguemos. No hablemos mal de ellos. Al hablar mal de ellos, estamos hablando mal de Dios, hermanos. Aunque usted no lo crea, así es. Debemos aceptar con gozo y ayudar y estar atentos, diligentes para obedecerlos, porque así nos enseña la palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No estemos en contra de los líderes, hermanos. Ellos no se pusieron, los puso Dios. Como dice en otra palabra, en el maravilloso libro de los... nadie toma esta... Dice Dios. Aleluya. Nadie toma para sí este honor. Nadie puede... Los líderes no dicen porque yo quiero o yo me pongo. No, hermanos, dice, porque nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, el sumo sacerdote de los hebreos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Los líderes de la iglesia, los pastores, los maestros, los verdaderos, porque hay falsos
falsos líderes y falsos maestros y falsos profetas, pero los verdaderos hablan la verdad, porque, porque si no, pues están oponiéndose a la palabra de Dios como los falsos profetas. Entonces, hermanos, tengamos en estima a los que presiden, a los que nos orientan, a los que nos hablan de la palabra de Dios, no de sus vidas, no. La palabra de Dios es necesaria para alimentar, para crecer en fe, aleluya, para que cada vez tengamos más confianza en la palabra de Dios. Gloria a su santo nombre. Ya dijimos, la desobediencia a la palabra de Dios surge de un corazón rebelde, de un corazón amargado, de un corazón frustrado, de un corazón mediocre, porque no quiere crecer. Mediocre quiere decir que se queda a la mitad. Entonces no quiere crecer, pero es su voluntad, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, tenemos la palabra viva y eficaz para estar nutriéndonos de su palabra y crecer en fe, en obediencia, para la gloria de Dios. Aleluya. La desobediencia es no oír la palabra de Dios. Se cierran los oídos, se cierra el corazón, se cierra la mente. Sí, no quiere oír la palabra de Dios. Y Dios respeta, porque nos puede obligar, pero no se trata de que nos obligue, se trata de que mi voluntad le acepte yo en mi vida, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador, el Señor de mi vida, al poderoso Jesús de Nazaret. Gloria a su nombre. No quiere oír la voz de Dios cuando Él habla, hermanos. Dios nos habla. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Acepto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad todos el camino que os mandé para que os vaya bien. Ese es el amor de Dios, hermanos. Su voluntad es hacernos bien. Procura nuestro bien, no más que luego somos rebeldes y nos va mal, hijo. A los hijos rebeldes humanamente también les va mal, ¿sí? Escogen un mal camino y piensan que pueden hacer su voluntad y la hacen, pero les va mal, hermanos, de veras, les va mal. Ustedes lo tienen visto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Debemos obedecer la voz de Dios, oír atentamente a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos, porque Él solo quiere nuestro bienestar. Por eso nos enseña por medio de su santa palabra. La confianza y la fe están íntimamente unidos, la confianza y la fe. Si tengo confianza, tengo fe. Y la fe, hermanos, es tener absoluta confianza en la palabra de Dios. Aleluya. La fe y la confianza están íntimamente relacionadas. Amén, aleluya. También dice en Génesis 15:5, Génesis 15:5, buscamos en Génesis 15:5, hermanos. Gloria a Dios.
Génesis 15:5 dice así. Qué palabra tan bonita, hermanos. Las promesas de Dios, sus promesas son verdades eternas. Y lo llevó fuera. Dios hablando con Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, confió en la palabra de Dios. Sí. Así será tu descendencia. Que le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Eso le dijo a Abraham, Dios a Abraham. Yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra, la tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra prometida. Pero espiritualmente nos sacó Dios del pecado, de la inmundicia, de la iniquidad, para darnos la patria celestial. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Abraham le prometió que si podía contar las estrellas, que las contara. Pero así iba a ser su descendencia. Así es la descendencia del Señor Jesucristo. Todos nosotros somos sus hermanos, hijos de Dios. Y nos va a dar la tierra prometida. Es decir, el reino de los cielos. Abraham, a su descendencia le dio la tierra donde fluye leche y miel, pero a nosotros nos va a dar el paraíso, hermanos, el reino de los cielos. Y ahí ya no habrá separación de nuestros seres amados. Ahí estaremos todos juntos alabando continuamente al Dios viviente, al eterno, al que nos ama. ¿Y cómo nos ama? ¿Y cómo lo mostró? Dando a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Los buenos cristianos se someten a los líderes de la iglesia, a quien corresponde, honor a quien honor merece. Y nos están hablando conforme a la santa palabra de Dios. Entonces, hermanos, sí, tenemos que ser obedientes y someternos a ayudar, a obedecer a los líderes de la iglesia. Gloria sea al Señor. Dice también conocemos muy bien ese texto de la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entendamos esta palabra, hermanos, y seamos dóciles y no nos opongamos a la voluntad de Dios. Respetemos a los líderes, tengámoslos en grande estima, porque esa es la voluntad de Dios. Gloria a su santo nombre. Y desde luego, la obediencia a Dios tiene prioridad ante cualquier circunstancia. Sí, vamos a obedecer a los líderes, pero ante todo, primeramente, a la voluntad de Dios. Gloria a su santo nombre. Los cristianos, como leíamos, prestan atención, obedecen atención a los mandatarios y a las leyes que están impuestas en cada país.
Los cristianos nos distinguimos por eso, porque somos obedientes a los mandatarios, a sus leyes del país, pero, repito, primeramente debemos obedecer la palabra de Dios. Como le dijeron a Pedro, ¿sí? Que ya no predicara en el nombre del Señor Jesús, y que si querían, ¿sí? Deberían de dejar de, de hablar de Jesús, les decían los sacerdotes, los levitas, los escribas, le decían, sí, y de eso dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, ¿verdad? Sí, sí, todo es bueno, honor a quien honor merece, pero el más grande honor y la máxima obediencia la debemos a Dios. Gloria sea su santo nombre. Entonces, hermanos, la obediencia a Dios es la prueba máxima de nuestra fe. Si estamos obedeciendo es porque tenemos fe, porque tenemos confianza en la palabra de Dios. Y es la máxima. Dios nos prueba. A ver de qué tamaño es nuestra fe. Dice, porque si tuvieras fe, como el grano de una mostaza, que entendemos que es la semillita más pequeñita, dice, dirías a este monte, traspásate al corazón de la mar, al centro de la mar. ¿Sí? Es decir, si tuviéramos fe, no tuviéramos duda, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier conflicto, se resolvería, porque estaríamos confiando en Dios, y eso es lo que debemos hacer, confiar en su palabra. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De veras queremos descansar, de veras tenemos muchos conflictos, de veras tenemos muchos problemas. Doblemos nuestra rodilla y busquemos a Dios en oración, y se solucionan los problemas. No por arte de magia, no, por la verdad de la palabra de Dios. Amén, gloria a su santo nombre. Obedecer es cumplir. Obedecer es cumplir lo que otro manda. Obedecer es cumplir, obedecer lo que otro manda. En nuestro asunto, en nuestra enseñanza, pues es obedecer la palabra de Dios. Esa es, sí, obedecer, estamos obedeciendo lo que otro dice, pero ese no es otro más que para nosotros nuestro Padre Santo. Sí, también tenemos que obedecer las leyes de nuestro país, pero sobre todo, primeramente, la palabra de Dios. La obediencia, dice del latín, evidentia. La obediencia, sí, es, en latín, es evidentia. Obedecer es acción y efecto de obedecer. La obediencia es acción y efecto de obedecer. Del latín,
obedientía. Quiere decir sumisión, consentimiento, pleitesía, consideraciones. Obedecer a la palabra de Dios es el más fuerte indicio de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la Biblia habla de la obediencia de la esposa al esposo, pero repetimos, antes que obedecer al hombre tenemos que obedecer a Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. La Biblia sí nos habla, nos educa. La esposa debe de obedecer al esposo, igual el esposo a la esposa, ¿sí? No un machismo tonto, sino en unión, en concordancia, para que tengan bendición en su matrimonio y en su familia, en sus hijos, en su trabajo, en su negocio. Debemos de tener una armonía perfecta entre el esposo y la esposa para que haya abundante bendición en la familia, en los hijos, en los negocios. También nos habla de la obediencia de los hijos a los padres. Nos habla que así debe de ser, para que les vaya bien. Honrar a los padres, los hijos debemos de honrar a los padres para que tengamos largos días de bendición, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. También la Biblia nos habla de la obediencia de los esclavos a los amos. Dice que hay unos, aunque sean muy, muy duros, debemos obedecerlos. ¿Sí? Si son muy exigentes o muy malos, debemos obedecernos, sujetarnos para la gloria de Dios. Y si algo malo hacen los patrones o los jefes, ya Dios les tomará cuenta, hermano. Tengan la plena seguridad que Dios nos va a tomar cuentas a cada uno de nosotros. El Hijo de Dios, en los días de su carne, el Hijo de Dios en los días de su carne, genuinamente humano, porque nació de una mujer, en los días de su carne, el Hijo de Dios, totalmente humano, obedeció hasta la muerte y al mismo tiempo obedecía todas las instrucciones que le daba su Padre al Señor Jesucristo. El Hijo de Dios en los días de su carne, genuinamente humano, obedeció hasta la muerte las órdenes, su misión a que vino a esta tierra. Y al mismo tiempo obedeció hasta el último momento todas las instrucciones que venían de nuestro Padre Santo, que venían del Padre Santo. En su oración, porque dice la palabra de Dios, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso es lo que debemos hacer, tener un temor reverente ante la real presencia del Dios vivo, del Dios viviente, del Eterno. Aleluya. Sí. Fue oído por su temor reverente. Esta obediencia resulta en una sumisión respetuosa a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo obedeció en todo momento, porque dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo.
y debemos de ser obedientes. Dice la palabra de Dios, estando en condición de hombre, el Señor Jesucristo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos damos cuenta, hermanos, qué bendición tan grande. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo obedeció. Bendito Dios, bendito sus hijos santos, bendito su Santo Espíritu. La realidad de su encarnación se expresa. La realidad de su encarnación se confiesa en su completa renuncia. El Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Él abandonó su aspecto divino y asumió una humanidad real. Hecho semejante quiere decir que el Señor Jesucristo fue un ser humano, totalmente humano. El Señor Jesucristo y se hizo semejante a los humanos y se despojó a sí mismo de su aspecto divino y asumió una humanidad real, hecho semejante a los hombres. Sugiere que el Señor Jesús era realmente hombre y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. La obediencia del Señor Jesucristo, en latín dice obedientia Christi. La obediencia de Cristo, sumisión voluntaria del Señor Jesús a la voluntad del Padre. Resultando en esto, en esa sumisión, que Jesús puso su voluntad en la voluntad del Padre. ¿Cuál fue el resultado? Que muriera en la cruz del Calvario, que derramara su sangre preciosa para darnos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Sí, hermanos, tenemos porque ese es el gozo de nuestro corazón, saber que el Señor Jesucristo murió y su sangre inocente derramada nos lavó, nos limpió, nos compró, pagó nuestro rescate. Éramos esclavos del maligno, del pecado, éramos dados de continuo al mal, porque el maligno usa la carne para someternos, pero nos libró, pagó nuestro rescate de nuestra vana manera de vivir. Y entonces, por eso tenemos gozo, porque sabemos que lo que enseña la palabra de Dios es una realidad y una bendición grande para nosotros. Si no la creemos, pues pobre del que no cree. Pero nosotros sí creemos, nosotros sí tenemos confianza en la palabra de Dios, nosotros sí tenemos fe en la palabra de Dios. ¿Cómo dice la definición de la fe? Tan hermosa, hermanos, tan hermosa la palabra de Dios. Sí. La definición de la fe. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Si tenemos fe y confiamos en la palabra de Dios, ya está hecho. Lo que pedí ya está hecho, porque esa es la convicción, porque esa es la fe, porque esa es la confianza de que tenemos en la palabra de Dios. Ya está hecho. Esa es fe. Creer, creer, porque la duda ofende a Dios. Sí, hermanos. Si nos está dando todo y todavía hay duda, pobres de nosotros, Señor. Por eso tengamos mucha fe, mucha confianza, mucha obediencia. La fe es obediencia a la palabra de Dios. Bendito Dios. Sumisión del Señor Jesús. Sí, la obedientía, es decir, la obediencia del Señor Jesucristo. Obedientía. Cristi. Es la obediencia del Señor Jesucristo. Sumisión voluntaria del Señor Jesús a la voluntad del Padre, resultando esta obediencia en su muerte expiatoria, en la cruz. Gloria a su nombre. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a su santo nombre. Sí, cuánta bendición tenemos, hermanos, por la obediencia del Señor Jesucristo y por la obediencia de nosotros. También tenemos una bendición grande. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. La obediencia del Señor Jesucristo la describió él mismo en los evangelios. Encontramos esta palabra hermosa. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él está describiendo lo que es el Señor Jesús. Aprended de mí. Por eso al principio decimos que nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de que tenemos para seguir sus pisadas. Aleluya. Bendito Dios. Dice que el Señor Jesucristo obedeció. Él es nuestro ejemplo máximo en todo. Por eso debemos imitar a Dios. ¿Imitar a Dios en qué? En amor. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da Dios? Su amor. Su máxima expresión de amor la tenemos. Dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que muriera en la cruz. No hay mayor amor que este que nos está demostrando Dios al enviar a su Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz y muriera y sufriera las ofensas, las humillaciones, los golpes, las burlas. Él padeció en la cruz del Calvario. Él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, obedeció hasta la muerte, hasta la cruz. Ahí llegó el Señor, hasta el sacrificio, a la muerte, para que nosotros tuviéramos el perdón de todos nuestros pecados. Aleluya. La obediencia, hermanos, no es tan solo obedecer, sino saber el costo de la obediencia. ¿Y cuál fue el costo del Señor Jesucristo?
su sufrimiento, su pasión. El obedecer implica sufrir, hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba. Qué demostración de obediencia, hermanos. Sabía que iba a tomar esa copa amarga de inmundicia, de pecado, de podredumbre, de todos los tiempos, de toda la humanidad. Invocó en el huerto de Getsemaní: si quieres que pase de mí esta copa. Por eso dice al que podía librarlo de la muerte: si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, le dijo al Padre eterno. Aleluya, bendito Dios. Entonces, el Señor Jesús nos enseña amor, obediencia. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que se perfeccionase. Por eso dice, sí, gloria a Dios, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y aprendió el costo de la obediencia, el sufrimiento, y sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Bendito Dios, eterno Dios, aleluya, gloria a su santo nombre. Entonces el Señor Jesús nos enseñó el amor, la obediencia. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí? En su tiempo de su ministerio, aproximadamente 4 años, ¿qué nos enseñó? La humildad, la obediencia, el amor, el servicio. Sanaba enfermos, se compadece de nuestra condición de humanos. Pero qué triste que unos no crean, hermanos, qué triste. Porque tan solo al invocar el nombre de Dios seremos salvos. Al invocar al Señor Jesús, que nos ama. El Señor Jesús te ama, amigo, hermano, oyente, redimido. El Señor Jesús nos ama y está dispuesto, si obedecemos, a perdonarnos. Gloria a Dios, aleluya. El Señor Jesús, el amor de Dios, la obediencia del Señor Jesús nos motiva a la obediencia. El obedecer, hermanos, nos ayuda a tener discernimiento espiritual. La obediencia nos ayuda a tener discernimiento espiritual, tan importante para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios envió a su Espíritu sobre nosotros. Y si demandamos de Dios sabiduría, Él nos las da sin medida. Entonces pidamos a Dios sabiduría. Y procuremos ser llenos de su Espíritu Santo, buscándolo en oración, para que tengamos la bendición de Dios, la ayuda en las circunstancias difíciles, en los conflictos, en las enfermedades. Dios nos libre, hermanos, del dolor de las enfermedades. Él tiene el poder. Señor Jesús, sálvame. Sálvame, es lo que le decían cuando entró en Jerusalén sobre el pollino. Hosana, Hosana, quiere decir salva ahora. En un instante Él puede quitar cualquier enfermedad, sida, cáncer,
enfermedades horribles, diabetes. Pero si creemos, si no creemos, hermanos, no es cosa de Dios, es culpa de nosotros por no creer. Entonces, hermanos, crean la palabra de Dios. El fruto de la obediencia, el fruto de la fe, es la obediencia. El fruto de la fe es la obediencia. Por supuesto, a Dios, ¿verdad? A Dios. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Estaba obedeciendo, hermanos. ¿Cómo? Era su único y por medio de Isaac iba a tener descendencia. Y Dios se lo pidió para probar la fe de Abraham, para probar su obediencia. Así, hay una hermosa narración, un hermoso ejemplo. Le dijo, le preguntó Dios a Abraham, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor. Como dijo Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Estás seguro? Sí, Señor. ¿Me das a tu hijo Abraham, a tu hijo Isaac? Como que le costó trabajo. Ese mandamiento de Dios, ¿me das a tu hijo en holocausto? Pobre de Abraham, sufrió. Pero Dios estaba probando su fe, hermano. Sí. Dice, tranquilo, Abraham, tranquilo. Es que sentí celos porque tal parece que eres más a la bendición que a mí, que yo te la di. Yo te di esa bendición. Dios prueba nuestra fe de diferentes maneras. Que salgamos aprobados en todo momento, hermanos. Que salgamos aprobados confiando en la palabra de Dios, confiando, teniendo fe en su palabra santa. Gloria a Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, obedezca. Obedezca. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos confiar, obedecer, tener fe, tener confianza en los mandatos de nuestro Dios santo y poderoso. Aleluya. El fruto de la fe es una vida de obediencia, ¿sí, hermanos? El fruto de la fe es una continua obediencia. No hoy sí, mañana no. Porque quién sabe si Dios me ayude. No, hermanos, Él siempre nos va a ayudar. Nunca va a procurar nuestro mal, todo lo contrario, nuestro bien. Entonces, el fruto de la fe es una vida de obediencia. La verdadera obediencia significa imitar a Dios, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. La verdadera obediencia significa
imitar a Dios. Y hay una cosa muy importante, hermanos, sí. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, ame también a su prójimo, ame también a su enemigo. Eso es obedecer la palabra de Dios, oír con atención. Eso es, Señor. Nosotros éramos sus enemigos y Dios nos amó y envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Con su sangre preciosa pagó nuestro rescate. Entonces, hermanos, imitemos a Dios como hijos amados. No imitemos, no tengamos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, es decir, del maligno. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Gloria a su santo nombre. Los redimidos fieles estamos dispuestos a hacer la voluntad del Dios. La práctica de la desobediencia, ya dijimos, es de un corazón rebelde. Y eso, hermanos, no nos trae nada, no es nada agradable desobedecer a Dios, hermanos. No es nada agradable estar en contra la desobediencia es estar en contra de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Qué triste, hermano, que haya rebeldes, haya corazones rebeldes, personas rebeldes, cristianos entre comillas, porque los cristianos obedecemos la palabra de Dios, la sana doctrina. Aleluya. Dice también, hermanos, gloria a Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán, el primer Adán. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos e hijos de Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito Dios. Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que cumpliera fielmente la voluntad de Dios, la obediencia de Dios. El Señor, Dios envió a su Hijo y su Hijo lo obedeció, cumplió fielmente la obediencia a Dios.
Dios siempre nos va a amar, hermanos, y su misericordia es infinita y está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos siempre y cuando le seamos obedientes, bendito Dios. Y entonces el Señor Jesucristo cumplió fielmente a Dios. Aleluya. Cumplió fielmente la voluntad de Dios, porque dice, porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, hermosa palabra de Dios, aleluya. Dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo cumplió fielmente su misión. Aleluya. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo cumplió fielmente toda la voluntad de nuestro Padre Santo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aleluya. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bendito Dios, te damos gracias por esta tu palabra, por esta enseñanza de tu santa palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas con ejemplo. Moriste en la cruz del Calvario, diste tu vida, ejemplo de obediencia a nuestro Padre Celestial. Así queremos ser nosotros, obedecerte en todo, todos los días de nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia, sujetar nuestra voluntad a tu voluntad, Padre eterno, porque nunca nos dañarás, nunca, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre que nos ama, un Padre que nos bendice, un Padre que procura todo nuestro bien. Señor, ayúdanos para que cada día seamos obedientes a tu bendita palabra. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, sus promesas de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Quien siguiere a Jesús, ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni temores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor.
mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz, para andar con Jesús. No hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Aleluya. Con un Cristo vivo en el corazón somos más que vencedores. La paz de Dios, que Dios les bendiga, hermanos.